A ver, vamos a ver el éxito y la caída de Roberto Gómez Bolaños. Uf, está dando de qué hablar tanto la serie de Chespirito que, a ver, 33 minutos se van a hacer incluso pocos, yo creo. A ver. Carlos Villagrán, ¿cómo llega Carlos Villagrán a trabajar con Roberto Gómez Bolaños? En orden, primero tenía llegó... a otro. Primero llegó en orden. Ay, Dios, en serio. Da tanta cosa, da tanta grima que una persona intente hablar por encima tuyo cuando tú estás queriendo dar una explicación y cuando ni siquiera se le ha hecho la pregunta a esa persona, se le ha hecho a ti. Aquí estaban hablándole a Roberto y viene doña Florinda a tratar de imponerse y decir, no, yo sé la verdad. Tú, cállate, viejito. Cállate, que me desesperas. Porque OneXBet ha vuelto a patrocinar este video. No, y es que en sus maravillosos... vale. Acompáñeme en un viaje al pasado. Grande el Tommy. Y tenemos que suscribirnos y darle su like. Donde hablaremos de la vida, la obra y el legado de un genio, un pequeño Shakespearito, porque esto es el éxito y la caída de Roberto Gómez Bolaños. Yo que iba tan tranquilo acercándome al final de mi vida terrenal, de pronto dudo y vacío. ¿Es verdad que no hay asilo para el alma? ¿Que morir es dejar de existir? Es decir... He de decir que yo he visto prácticamente todos los programas de Chespirito, menos dos, que era El Ciudadano Gómez, número 1, y 2, Supergenios de la Mesa Cuadrada. Pero me los he visto después en YouTube y tal, y a ver, chistes buenos tenían, la verdad. ¿Que la existencia no tiene la trascendencia que me dejaron intuir? No, eso no, por favor. Yo con mi libre albedrío me atrevo a decir, Dios mío, que debe haber un error. Y perdóname, señor, si con eso te incomodo. Sin embargo, de algún modo te lo tengo que... Esto de aquí yo creo que es uno de los grandes errores que ha tenido Chespirito, la verdad. A ver, ya era un señor mayor, consagrado por su obra, que podía hacer lo que él le dé la gana, pero meterte en partidos políticos o meterte a promocionar, hablar bien de partidos políticos, no creo que sea el camino bueno. ¿Cuánto dinero le habrán pagado también? ¿Quién sabe? Pero bueno, a mí, esto sí me pareció algo feo. decir. No me vayas a salir con que aquí se acaba todo. Roberto Mario Gómez Bolaños, o mejor conocido como Chespirito, nació el 21 de febrero de 1929 en la Ciudad de México, hijo del ilustrador, pintor y dibujante Francisco Gómez Linares y de la secretaria bilingüe Elsa Bolaños Cacho, prima del expresidente de México Gustavo Díaz Ordaz. Chespirito desde muy temprana edad se caracterizaría por ser un niño con una gran pasión por la escritura y la pintura, creciendo en una familia que cubría con todas las necesidades que un niño y adolescente de esa época llegaría a tener, para posteriormente ingresar a la universidad y estudiar la carrera de ingeniería mecánica, carrera que abandonaría por tantas matemáticas, centrándose en sus pasatiempos como el fútbol, el cual llegó a ser una pasión muy importante para él, pero que solo se quedó en eso, el boxeo en el... A ver, yo que sé, persiguió bastantes sueños, la verdad, Chespirito. Por lo que se lee, se conoce un poco de su biografía, él mismo lo dice, creo que a los 41 años ha sido donde llegó al éxito, que fue realmente el tema de sus programas de televisión como tal, pero ha perseguido mucho. Eso quiere decir que hay que probar de todo en la vida. Que pudo hacer una carrera ganando en la preparatoria el campeonato peso mosca y participando en el torneo de los guantes de oro, sin embargo dejando esto por lo que según él representaba este deporte, siendo esto el buscar lastimar a otra persona. Y por último, o sea, puede existir un multiverso en el cual Chespirito se esté dando de putazos con todo el mundo. Es probable. Yo quisiera vivir en ese mundo. Escritura. Centrémonos en esto. Tras ver un anuncio de una agencia de publicidad donde se solicitaba un aprendiz de productor de televisión y radio, Roberto, muy interesado, acudiría al llamado, al que al igual que él habían acudido más de 200 personas, dándose cuenta Chespirito de que también existía otra fila con solo 15 personas, que no era exactamente para el mismo trabajo, sino que era para ser aprendiz de escritor. Es aquí donde haría gala del humor y picardía que siempre lo caracterizó. Y yo pregunté, ¿qué es esto? Es que en esta fila, la larga, son los que quieren ser aprendices de productor y en la otra aprendices de escritor. Ah, pues yo vengo a la chiquita. Dije, ¿por qué no? Es más fácil. Entonces, ¿por qué me formé en la chiquita? Por eso soy escritor. Tras entrar como aprendiz de escritor a esta... Oye, a ver, inteligente también. Si te quedas vos, está más larga, eso quiere decir que menos oportunidades va a haber. Y yo creo, la verdad, que desde abajo siempre se va escalando. Entonces, inteligente el señor. Agencia publicitaria no tardaría en encargarse de escribir guiones para comerciales y eslogans para distintas marcas, empezando a centrarse un poco más en la parte artística, parte en la que se especializó, lo que sumado a la conexión de la agencia con medios televisivos y radiofónicos, Amigo, los anuncios de esa época lo llevó a escalar hasta los guiones de algunos programas de estos durante la década de los 50, siendo el primer trabajo que tuvo como escritor de televisión el encargarse de los sketches. ¿Quién es este? ¿Cantinflas? No es Cantinflas. Pero ¿por qué se me hace su cara súper conocida? Buah, debe ser uno de los super actores que había aquella vez en la época del cine de oro mexicano. Cómicos del dúo Manolín y Shelinsky. Respetable público, al
te voy a contar para ustedes un cuento que me hicieron contar cuando gané un concurso de canciones. Oye, ¿y yo a qué salgo entonces? Pues métete. Mostrando Roberto un genio y creatividad como director, libretista y guionista que otros directores como don Agustín Delgado reconocieron, llegando incluso a comparar su talento con el... Parece Casper, ¿eh? Aquí no se le nota nada. El señor que tenía el flash en la mano le ha dado un rafagazo demasiado cerca de la cara. De Shakespeare, motivo por el cual, y sumado a su baja estatura, le decían el pequeño Shakespearito, naciendo aquí el seudónimo por el que gran parte de hispanohablantes lo conocemos a día de hoy. Y de ahí viene entonces Shakespearito. Como diminutivo, Shakespearito. Primero lo decían muy así, muy inglés, Shakespearito. Yo lo castellanicé más, Chespirito, y ya se quedó el nombre. Dato curioso, si es que están viendo la serie de Chespirito en HBO, se lo dice Edgar Vivar. Gran cameo, la verdad. Volviéndose de esta manera en uno de los escritores más solicitados para televisión y radio, enfocándose sobre todo en comediantes, escribiendo para Pompín y Nacho, Susana Cabrera y Viruta y Capulina, con estos últimos además en 1959 y a raíz de la ausencia de uno de los actores, Roberto también iniciaría su carrera como actor. Pero este hombre no conoce la trama. No, pues total, me la presentas y ya. De esta manera, Roberto daba un paso crucial. Según lo que se ve más o menos en la serie, creo que empezó ayudándoles en el programa de radio. Creo que los otros artistas con los que habla, que también estaba apoyándoles con el tema de escritura, no se ven. Solo se ve a Viruta Capulina, y también con cómo está usando la serie el tema de, no digo tu nombre, pero sabemos quién eres, se les hace quedar mal. Creo, a uno en concreto de ellos, creo que es Viruta. No, Capulina. Capulina era el alto, sí. En su carrera, ya que sin saberlo, sería el inicio de la documentación audiovisual de su vida y legado, y si bien en ese momento pareció algo no muy importante, ya que solo aparecía de vez en cuando y por pocos minutos en pantalla, facultades suyas como la interpretación del humor corporal y las escenas de acción lo hacían capaz de brillar tanto en el libreto y la dirección de programas como en la comedia y actuación de estos, comenzando de esta manera el supercomediante Chespirito a hacerse un nombre dentro del mundillo, nombre que le permitió en 1968 y de la mano de Canal 8 de México ser llamado como escritor para dirigir un programa semanal de media hora con el contenido que él quisiera, es decir, su primer programa propio. Avergüénzome ver, doctor Chapatín, enamorar niñas menores de edad. Falso. Me están levantando falsos y no haga caso. Me están levantando falsos ahí. ¿Quién firma ese telegrama? Una niña de 12 años. No mandó su fotografía. ¿Qué? Amigo, Chespirito tenía un humor adelantado a su tiempo. Saben, Chespirito también tenía algo de youtuber. De esta manera, aquel programa, una sátira de los programas tipo Mesa Redonda donde supuestos expertos se ponían a hablar de distintos temas. Y aquí es donde aparecen por primera vez Ramón Valdés y el profesor Girafales de Toritos. El Ramón es mi favorito, la verdad. Llegaba en tono de comedia a las pantallas de los televidentes, teniendo un éxito medianamente moderado, este éxito permitiendo que el programa alargara su duración de media hora a una hora completa, lo que llevó a que dentro del mismo se empezaran a presentar distintos sketch cómicos, poco a poco esto convirtiendo al programa de los supergenios de la mesa cuadrada a simplemente Chespirito, donde el comediante presentaba personajes y situaciones salidas de su propio genio creativo. Fue aquí donde nacieron dos de los personajes más icónicos de la carrera de Roberto Gómez Bolaños, el Chapulín Colorado y el Chavo del Ocho. ¡No contaban con mi astucia! El Chapulín Colorado, creado por Roberto Gómez Bolaños, era la burla de todos los superhéroes y al mismo tiempo la mejor versión de ellos, ya que luchaba con un chipote chillón, se enredaba con sus antenitas de vinil y aunque todo le salía mal, nunca dejaba de intentarlo, porque él no era un héroe perfecto, no, al contrario, él era un héroe humano y con miedo, torpeza, pero sobre todo buen corazón, el cual nos enseñó que ser valiente no es no tener miedo, sino que es saber enfrentarlo. Un héroe. Buenísimo, la verdad, creo que de las mejores cosas que podría enseñar un héroe latino podría haber sido eso. Si bien tengo entendido, yo que sé, por esta entrevista mismamente que van a decir ahora, que fue porque él veía a todos los superhéroes gringos que son, yo que sé, máquinas, tienen poderes, o en el caso de Batman, mucho billullo, que puede hacer absolutamente lo que quiera. Pero esto representaba mucho al latino, el saber que no es un pensamiento mexicano como lo plasman en muchos lados. Yo creo que es un pensamiento de toda Latinoamérica. Si tienes un poquito de ingenio y un poquito de facilidad de palabra, puedes hacer cualquier cosa. Un auténtico héroe. ¿No es un antihéroe? No, un antihéroe es Batman o Superman que no tienen miedo, son todopoderosos. Pero Buah, amigo, ver al elenco totalmente reunido ahí y ver que están en tan buena vibra en ese momento, están
chocante cuando sabes qué es lo que ha pasado hasta el día de hoy. Un personaje que tiene tanto miedo como el Chapulín Colorado, que Da es débil, nostalgia. que es torpe y que a pesar de eso se enfrenta al peligro, es un auténtico héroe. Por otro lado, el Chavo del Ocho era un personaje al cual todos conocimos como un niño pobre que vivía en una vecindad, creado por Roberto Gómez Bolaños. Este personaje tenía una madre a la cual le importaba tan poco que un día lo dejó en una guardería de la que nunca más lo recogió, siendo enviado después de esto a un orfanato, en el cual la encargada, la señorita Martina, lo maltrataba física y emocionalmente, motivo por el cual el único apoyo que llegó a tener en esos momentos. Todo esto, si bien recuerdo, está plasmado en un libro que sacó el mismo Roberto, que era El diario del Chavo del Ocho. Fue el de su amigo Chente, otro niño del orfanato, el cual lamentablemente estaba tan enfermo que terminó perdiendo la vida. El Chavo del Ocho por segunda ocasión consecutiva quedándose solo, escapando del orfanato y terminando en la vecindad, donde todos tuvimos la fortuna de conocerlo. ¿Tan terrible es cierta infancia en América Latina? Bueno, yo creo que es algo común en América Latina y en muchos lados, y en Europa y en muchos lados hay una infancia desvalida, pero yo quería plantear eso para dar un mensaje de optimismo. El Chavo, aún careciendo casi de todo, es optimista, disfruta, brinca, se emociona y tiene el maravilloso don que es la vida. De esta manera, dos personajes que solo fueron Bastante humildad te enseñaba el Chavo. Yo me acuerdo de vivir una experiencia tipo estar con mis juguetes, ver uno de mis primos que no tenía sus juguetes, prestarle el mío porque estaba viendo el Chavo y me daba rabia sentirme como Kiko. Entonces le presté y al final el cabrón me los robó. creados para simples sketches, se convertirían en parte fundamental del programa ahora conocido como Chespirito, dividiéndose este en dos secciones de 30 minutos cada uno, dedicados para los programas del Chapulín Colorado y el Chavo del Ocho, este último teniendo diferencia del programa del Chapulín, personajes fijos. Estamos hablando de los vecinos de la vecindad, interpretados por Carlos Villagrán. Momento. Estaba diciendo eso. Que yo recuerde, Jaimito el Cartero vino ya después de que tanto Ramón Valdés como Kiko se fueron. Pero aquí, es que no sé si es la foto o qué. Pero yo aquí al Ramón Valdés lo veo como un PNG puesto ahí en el fondo y el Kiko también. Esto me ha dado un shock, la verdad. Creo que sí. Creo que ahorita están puestos como... Han tomado una foto, lo han recortado y lo han puesto ahí. También hubo una parte en la que volvió Ramón Valdés una temporadita mientras estaban grabando. Y creo que convivió con Jaimito el Cartero. Puede ser, es probable. Si alguien me lo puede decir en los comentarios, estaría God, la verdad. Personajes fijos, estamos hablando de los vecinos de la vecindad, interpretados por Carlos Villagrán como Kiko, Ramón Valdés como Don Ramón, Florinda Mesa como Doña Florinda, Edgar Vivar como el señor Barriga y su hijo Ñoño, Rubén Aguirre como el profesor Girafales, Angelina Fernández como la bruja del 71 y María Antonieta de las Nieves como la Chilindrina, personajes que si bien son obras y creación de Roberto Gómez... Amigo, tú le ves a la Chilindrina aquí y parece una niña medio feíta, ¿sabes? Si tú tratas de verlo en un futuro. Pero ves a la actriz, cómo era en sus papeles de yo qué sé, actriz dramática, serie que aparece también en telenovelas y otras cosas. Y era muy guapa, la verdad. Y aquí pues también Angelina Fernández, si la ves de joven, era muy guapa. Y Florinda Mesa, aunque sea la persona que tú digas. Yo, la verdad, si he aprendido algo del profesor Girafales, es saber coquetear como albañil, pero sin sonar así. ¿Cómo? Me acuerdo yo de una entrevista, no sé si me salió en TikTok, en Facebook o en algún lado, pero lo que decía, parabas camiones. Tú te veían a todos en el set y parabas camiones. Coquetear como albañil, pero sin sonarlo. Bolaños le deben gran parte de su éxito a los actores que los interpretaron y lo que estos les aportaron para hacerlos brillar, algunos incluso más que el propio Chavo. De esta manera el programa pasando del Canal 8 a la cadena de televisión independiente de México y posteriormente con la fusión de esta con Telesistema Mexicano, terminando en las manos de la cadena televisiva a la cual hoy conocemos como Teletemeto Estraiga tu canal. ¡Huevos, huevos! Con la incorporación de los programas de Chespirito a esta cadena televisiva, en 1973 iniciaría la transmisión del Chavo del Ocho en toda América Latina, teniendo tal éxito que incluso brilló con más fuerza en el exterior que en el propio territorio mexicano, el programa batiendo récord de audiencia con cada nuevo... Eso, perdón por parar mucho el vídeo, pero eso me pareció muy raro. La verdad, que hay mucha gente de México, no es una imagen muy querida tal vez en México como sí lo es en otros países, como por ejemplo Brasil. Sé que tiene su propio museo en Brasil, cuando yo creo que eso debería ser algo de México, porque un actor, artista, productor mexicano. Es cierto que se metió en ciertos temas políticos y también su familia tenía ciertos rollos políticos que seguramente han hecho que la imagen tan pura y tan bonita que todos tienen en el resto del mundo de El Chavo del Ocho
y de los otros programas que creó Chespirito no se quede tanto en la memoria colectiva porque hay muchas cosas malas que tiene. Pero no sé. Nuevo capítulo del Chavo, convirtiéndose especialmente en el territorio sudamericano en una parte fundamental de la infancia de millones de niños quienes junto a sus padres compartían tiempo en familia para ver las aventuras del Chavo y los vecinos de la vecindad, motivo por el cual el elenco del Chavo del 8 realizó una gira internacional por distintos países de habla hispana con presentaciones en vivo que buscaron alegrar el corazón de sus admiradores y llevar la magia del programa del Chavo más allá de la televisión. Y aquí nadie se queda ciego, ni hay drama, sino que esto es pura y sana alegría, ¿cierto? Sí, es el objetivo principal, divertir. ¿Por qué dijo el tema de nadie se queda ciego? No entiendo. Si adicionalmente podemos dar un mensaje, lo hacemos. Ya hay un mensaje en que no haya nada negativo, pero el objetivo es divertir. Mientras vemos la sonrisa de un niño y entendemos que ese niño estuvo X tiempo a la semana contento, olvidando sus problemas. Los niños tienen muchos problemas y los grandes también. Gracias a nosotros ya nos sentimos totalmente pagados. Sin embargo, no todo sería color de rosa dentro del elenco. Durante una temporada, María Antonieta de las Nieves, después de tener un hijo, abandonaría el programa del Chavo del 8 tras recibir una oferta de Canal 13 que le convenía tanto económica como artísticamente, en su búsqueda por hacer algo en solitario y con más control creativo. Sin embargo, un año después, esta volvería al programa sin ningún problema, ya que tanto ella como Roberto Gómez Bolaños se habían alejado en buenos términos, su salida no afectando en nada la línea de tiempo del programa, ya que tanto su ausencia como su regreso fueron justificados dentro del guión, práctica que para bien o para mal. Eso es algo bueno, la verdad. Chespirito tenía algo que hacía con el guión que podía justificar las salidas y entradas de los personajes, por si es que en algún momento querían volver y tal. Sería muy usual dentro de esta producción. Breve paréntesis, como parte de su gira por distintos países entre los años 70 y 80, se dice que alguien muy peculiar le pediría un show privado a Chespirito y su elenco, nada más y nada menos que Pablo Escobar, quien según se cuenta era fan del programa y pagó una gran cantidad de dinero para que estos actuaran para él y su familia en la hacienda Nápoles. De esto, solo hay simples especulaciones que se hicieron más fuertes a partir de la publicación de cierto libro y de que ciertos integrantes del elenco del Chavo afirmaran que habían actuado para alguien muy poderoso, pero nos estamos adelantando. Como sea, es indudable. Me lo puedo creer. El poder económico que tenían ahí y aparte de que... aparte de poder económico que te podrían decir, hey, si no vienes, algo feito puede pasar. Me lo puedo creer yo que haya pasado esto. ¿Te imaginas que esto lo representen en la serie? No creo. Son los hijos de Chespirito y no ha pasado nada o algo por el estilo, pero sería muy chocante el verlo. Pero sería como un golpe de realidad muy fuerte para todos. Que todo este éxito tendría su impacto económico en el bolsillo de Chespirito, es decir, estamos hablando de ganancias que llegaban no solo de la retransmisión en distintos países del Chavo del 8, sino también de la venta de mercancía de los personajes, los cuales iban desde juguetes hasta discos de vinil con temas musicales cantados por todos los miembros de la vecindad. Bueno, casi todos. ¡Cállate, que me Les explico, los discos musicales del Chavo en principio se iban a firmar entre Roberto y cada uno de los actores que interpretaban a los personajes de la vecindad, con propósitos claramente económicos por parte de Chespirito, todos aceptando, excepto Carlos Villagrán, siendo estos los inicios de un problema que repercutiría directamente en los cimientos de la vecindad. Pero, de nuevo, no nos adelantemos. ¿Quieren ir a su vida privada? Sí, por favor. Otro rumor. Se dice que yo me opongo a que se haga la biografía de Roberto Gómez Bolaños. Total mentira. Por principio de cuentas, sé de muy buena fuente que en esa biografía no se me trata con respeto y mucho menos con verdad. ¿Quién fue el chismoso? ¿Quién fue el chismoso? Antes de este estrepitoso éxito, Roberto estaba casado con Graciela Fernández desde 1968, una mujer ajena al mundo del espectáculo, discreta y protectora de su familia con la que tuvo 6 hijos, viviendo una vida estable hasta antes de alcanzar la fama. Sin embargo, con el éxito, todo cambió. Graciela Fernández, como una gran mujer, siempre apoyó a Roberto en su carrera como escritor y posteriormente como actor de comedia, incluso llegando a confeccionar el primer traje del Chapulín Colorado basándose en los bocetos de Roberto y pasando noches sin dormir, ya que después de terminarlo tuvo que rehacerlo, ya que en principio el traje iba a ser verde, pero por una confusión en el libreto y sumado a que el color verde... Uy, sí, esta escena como la representan en la serie te da ganas de gritarle al Roberto y de decir, cabrón, que tienes hijos, que ha nacido uno recién, que tienes que vos también enfocarte en eso.
te da ganas, ¿sabes? Problemas en postproducción con el croma, se cambió al clásico rojo, siendo este uno de los muchos sacrificios que ella hizo y estuvo dispuesta a hacer por el hombre que amaba. Sin embargo, en 1972, con la incorporación de Florinda Mesa en el elenco, comenzó un acercamiento con Roberto que fue más allá de lo profesional. Ambos, teniendo sus respectivas parejas, Graciela en el caso de Roberto y Enrique Segoviano en el de Florinda, iniciaron un romance el cual, después de Roberto separarse de Graciela, se formalizó en una relación pública y estable hasta el final de los días de Roberto, no teniendo hijos ya que Roberto se había realizado una vasectomía años antes, gracias a Dios, enseñándonos. Ah, sí, pero según lo que se dice, se comenta, se rumorea, supuestamente Chespirito se hizo la vasectomía por una cosa en particular y era el tema de que no quería tener hijos regados por el mundo porque, según lo que dice la Florinda, era demasiado mujeriego en ese tiempo. No es justificarlo, pero hay que saber que él era en ese momento la persona más importante para la televisión mexicana. Para muchos productores era imposible tratar de pensar en despedirlo o echarlo o algo por el estilo. Esto que al final, mientras en la televisión el chavo solo quería una torta de jamón, en la vida real el corazón de Chespirito estaba dividido entre la madre de sus hijos y la mujer que lo terminó acompañando hasta el final de los días, siendo lo único que quedó de cara al público una historia con más capas de las que veíamos en la vecindad. Graciela Fernández Díaz, la mamá de todos mis hijos, excelente persona. Nuestra separación pues fue una incompatibilidad lenta, la quiero mucho, la sigo viendo, contribuye a todo lo que le haga falta. Con la incursión de Chespirito como director de cine en la película El Chanfle y dentro de sus series Decisiones Difíciles y la salida de varios miembros importantes del elenco, ya se empezaba a oler que empezaba a acercarse el inevitable final de estas producciones. Comencemos por El Chapulín Colorado. Sí, porque quieras que no, cuando un producto es bueno es porque todas las personas relacionadas a él han aportado su granito de arena para que crezca y sea algo muy bueno. Y yo qué sé, el director en la serie se hace ver como que era uno de los mejores directores en su momento, que le podía ayudar técnicamente demasiado a Roberto. Carlos Villagrán, aunque hayan tenido los problemas, quieras que no, era un complemento perfecto para poder equilibrar a los personajes. Ramón Valdés, como lo han dicho en algún momento, Don Ramón se iba y tenían que utilizar 2, 3, 4 personajes para poder suplirlo por la función tan importante que hacía dentro de lo que era la vecindad. A mí, por ejemplo, me hacía mucho reír Doña Nieves y también Jaimito el Cartero, hablando específicamente del Chavo. Gracias a eso se hizo grande y con tantas separación, ya se tenía que oler siempre que esto iba a acabar. Y es que después de 6 años de emisión, en 1979 el programa del Chapulín llegaría a su final. La razón principal, la edad de Roberto, quien para ese entonces ya tenía cerca de 50 años, por lo que interpretar a un personaje tan dinámico como el Chapulín con escenas de acción, caídas, saltos y golpes, se había vuelto cada vez más complicado para él. De esta manera, y con una despedida sencilla sin un final épico de superhéroes sacrificándose o salvando al mundo, el Chapulín se despidió de las pantallas agradeciendo a todos los que trabajaron en la realización del programa, sin duda en un adiós tan humilde como su propio personaje. Imposible decir todos los nombres de los ausentes, pero también imposible dejar de mencionar a algunos, como Eduardo Alatorre y Enrique Segoviano en el aspecto técnico, y en el artístico, María Antonieta de las Nieves, Angelines Fernández, Ramón Valdés, Carlos Villagrán, Horacio Gómez, Ricardo de Pascual, Raúl Chato Padilla. No contaban con mi astucia. Por otro lado, el final del Chavo del Ocho fue más sistemático y hasta se puede decir que inició desde el... Amigo, qué bonito final, la verdad. Hubiera estado, tal vez, quedado épico o tal, el tema de hacerlo sacrificándose o cualquier otra cosa, pero a mí me gustó este final. Interior del propio elenco, como lo dijimos antes, los personajes, si bien eran obra en papel del gran Chespirito, fueron lo que fueron gracias a los aportes de los actores que los interpretaban, y si bien al principio él era más dócil con los permisos para que el elenco interpretara a sus personajes fuera de la vecindad siempre y cuando le dieran créditos, exigía Roberto Gómez Bolaños que si usaban el personaje, dijera autor del personaje de Roberto Gómez Bolaños. Esto con el tiempo iría... A ver, esto es evidente, ¿sabes? Este mismo vídeo que ahora mismo estoy grabando, que es una reacción a un trabajo de Tommy Black, yo no puedo apropiármelo y decir que es un vídeo mío propio porque yo le estoy dando mi cara, mi imagen y poder hablar y dar algún dato o comentar algo al respecto. No, él lo ha trabajado, obviamente, en base al trabajo de otras personas, las fotos y tal de otra gente, pero él ha hecho un trabajo de investigación y edición importante, que si él mismo quiere, me puede pedir que lo borre, ¿sabes?
Y yo no tendría que tener ningún problema porque es un trabajo suyo. Así que, Tommy, si estás viendo esto o cualquier otra cosa, escribe un comentario cualquier cosa y lo borro yo sin problema. Cambiando, generando fricciones que a día de hoy siguen latentes. El Kiko con el tiempo se le fue robando en popularidad al mismo chavo. Entonces esto generó la envidia, el egoísmo, ese tipo de cosas. El primer gran quiebre fue con Carlos Villagrán, el querido Kiko. Si bien los problemas comenzaron cuando Villagrán no quiso firmar los contratos discográficos que Chespirito propuso con los personajes del programa, a esto se sumaron diferencias creativas y según algunos celos por la atención que estaba recibiendo el personaje de Kiko. Esto provocó que en 1978 dejara el programa y se fuera a Venezuela para protagonizar su propia serie sin el permiso legal de usar el nombre de Kiko. Allí comenzando una disputa entre ambos por el título de creador del personaje. Villagrán defendiendo su derecho sobre el personaje, argumentando los aportes que él mismo había hecho al desarrollo de Kiko. A mí nadie me dijo cómo tenía que hacer el personaje, simplemente va a ser un niño y yo le busqué el traje marinerito. Y esto que tengo yo así de atar así con los cachetes. El sonido gutural lo sabía hacer yo y nada más yo. Entonces, es mentira lo que decía Chespirito que... Pero el personaje estaba escrito. El cómo se comportaba estaba escrito. Es tal vez lo que yo difiero mucho con Carlos Villagrán y con la Chilindrina, con María Antonieta de las Nieves. El personaje estaba escrito para que se comporte de cierta forma, para que haga cierto tipo de cosas. Por cómo estaba escrito, fue por lo que gustó. Y se nota mucho porque, yo sé, en los programas que tiene Carlos Villagrán en Venezuela, como El Niño de Papel, Ake Kiko y otros, es prácticamente, es Kiko de la vecindad del Chavo que se fue a Venezuela. Ese es el personaje. Para mí, otro es el caso de Ramón Valdés. Yo creo porque, si bien tengo entendido, fue que a Ramón Valdés le daba indicaciones vagas. Prácticamente Ramón Valdés es Don Ramón de la vecindad. La persona es el personaje. El personaje es suyo. Y Chespirito defendiéndose apelando a los derechos de propiedad intelectual que tenía sobre todos los personajes del programa, ya que había hecho firmar a cada uno de los actores un documento que lo acreditaba como el creador y propietario legal de los personajes, algo que incluso el propio Carlos Villagrán había reconocido públicamente en más de una ocasión. ¿Es tuyo el personaje de Kiko o es un trabajo de... Todo gracias a Chespirito, todo gracias a él. Roberto, que es el genio, parece. Él es el genio, él escribe el programa, él lo dirige. Él es dueño de todos los personajes, todo. También se dice que la gran popularidad que tenía Kiko se debía en parte a que muchos de los mejores chistes que escribía Roberto Gómez Bolaños se los daba a ese personaje sabiendo cuánto le gustaba al público, pero fuera de eso y por testimonios de Villagrán y otras personas se sabe que Chespirito utilizó sus influencias para evitar a toda costa que Villagrán trabajara utilizando el personaje de Kiko en cualquier canal o país. A través de la SOGEN, Sociedad General de Escritores Mexicanos y Argentores en Argentina, tenían nexos, mandaron un fax en que no podíamos trabajar y con policías militares en la puerta del teatro no nos dejaron ya actuar. Lo que finalmente desembocó en el distanciamiento. Pero, a ver, muy fuerte y muy feo tal vez tomar este tipo de acciones, pero los entiendo, es su personaje, ¿sabes? Es reconocido por vos en esta entrevista y que yo recuerdo en otros lugares. Yo creo, si eres un buen actor, puedes encontrar otros medios, otro personaje, otra forma de hacer las cosas para llegar. Entre ambos por más de 20 años, y si quieres saber más de este caso, pero desde la perspectiva de Kiko, te invito a ver el video que tenemos de este personaje acerca del éxito y la caída de Carlos Villagrán, el único sobreviviente de una serie de videos que hice anteriormente, pero Telemierda borró, como sea con el... No te preocupes, Tommy. Yo aporto mi granito de arena viéndolo. Paso del tiempo y el abandono de este y otros actores, como Ramón Valdés, Edgar Vivar, Angelines Fernández y el director Enrique Segoviano por temas de salud, edad y otros factores personales que sin duda dan para hablar en próximos videos, el programa perdería a los personajes más importantes que hacían mover el show, porque si bien el programa se llamaba El Chavo del Ocho, cierto es que funcionaba por la sinergia entre todos los personajes y sus interacciones dentro de la vecindad, siendo entonces cuando un cambio en Televisa respecto a los días y horarios de transmisión de la serie llevó finalmente a Chespirito a tomar la decisión de ponerle fin al ciclo del Chavo del Ocho en busca de nuevas metas artísticas, para lo cual Roberto traería de vuelta aquel viejo programa donde lucía otros sketch cómicos y personajes como el Chompiras, el Dr. Chapatín, Chaparrón Bonaparte, entre otros. Así es, estamos hablando del programa Chespirito, tratando de hacer esta transición del Chavo a Chespirito de la mejor forma posible, pasando de esta forma los capítulos de media hora del Chavo a sketch de 10 minutos hasta ya no aparecer. El peor error que puede uno cometer es dejar de evolucionar. El ser humano es un producto de la evolución y tiene que ir cambiando. Lo que ya está grabado, ya está grabado. Es aquí que Chespirito tendría un problema similar al que tenía. Me gusta esa filosofía de, ¿sabes? ¿Para qué vas a dejar
y ver morir a algo poco a poco, cuando simple y sencillamente puedes dejarlo ya en lo más alto y buscar otro tipo de desafíos, fronteras, retos. Ya con Kiko, pero ahora con María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, y es que aunque ella se mantuvo en el programa por más tiempo, luego de Roberto decidir terminar con el Chavo sin consultar o informar a ningún miembro del elenco, esta entraría una disputa legal con Roberto por los derechos del personaje de la Chilindrina, ya que María Antonieta quería seguir interpretando a la Chilindrina en presentaciones independientes, ya que sentía que el personaje era en parte suyo por los aportes que hizo en su diseño, personalidad y forma de ser, describiendo a Chespirito como un co-creador junto a ella, ya que a diferencia de Kiko, esta sí llegó a reconocer la influencia de la escritura de Roberto en el éxito del personaje, pasando varios años interpretando el personaje supuestamente con el permiso de Roberto Gómez Bolaños, pero por vía de distintas cuestiones, esta buscaría tener la propiedad total del personaje, su propio hijo recomendándole un abogado especializado en derechos de autor, quien iniciaría los trámites legales, del cual luego de 2 años de proceso, María Antonieta logró salir quedándose legalmente con los derechos de la Chilindrina en varios países, lo que le permitió seguir interpretándola en circo, shows y programas de televisión. De hecho, ella misma ha contado que al momento de hacer el trámite, pudo haber registrado no solo a la Chilindrina, sino que a todos los personajes de la vecindad a su nombre, ya que Roberto no había renovado los derechos de autor. Y me dice... Esto era feo si es que lo hubiera hecho la Chilindrina, pero bueno, María Antonieta de las Nieves, Fayuki demasiado grande, se ha dejado ir demasiado, porque quieras que no, ese tipo de cosas tienen que registrarse anualmente, creo. ¿No quieres registrar otro de los personajes? No, ni Dios lo mande, no. Yo soy nada más la Chilindrina. Y cuando van saliendo todos esos registros y aparece mi nombre con la Chilindrina, dije, bendito sea Dios, ya puedo seguir trabajando en cualquier parte del mundo que yo quiera. Esto enfriando por completo su relación con Roberto, quien según Florinda Mesa nunca le perdonó a María Antonieta de las Nieves haber ganado los derechos de la Chilindrina. Que yo soy el padre y que ella es la madre. Y yo les juro que no. Nada de eso ha sucedido, no. De ninguna manera. Es una autoría que me pertenece por completo. De hecho, se dice que Roberto, al igual que lo hizo con Carlos Villagrán, le cerró varias puertas a futuros programas a María Antonieta de las Nieves. Yo ya no podía hablar con Chespirito, cambió sus teléfonos, nunca me recibió una llamada. Pero me imagino que lo supo. Y tan lo supo que cada vez que alguien me quería dar un programa, decía, no le des el programa a la Chilindrina. Y ya se había muerto el patrón. Ya no podía yo hacer nada. De cara al público, la ausencia de nuevos capítulos del Chavo no frenó que aún siguiera impactando a más y más niños que descubrían este programa, pudiéndose decir que para muchos en una época donde no había internet, Chespirito era el internet, aquel medio al que acudía. Chespirito era todo. Realmente, aquí yo me acuerdo que en varios programas en donde se mostraba, yo qué sé, telenovelas o cualquier otra cosa, ya estaba tan instaurado el tema de tener el Chavo a ciertas horas del día que era imposible pensar que en la tele no iba a estar el Chavo. Podíamos para distraernos en la mal llamada caja boba en esos tiempos y que quedó marcado en muchos corazones con el personaje de aquel niño que a pesar de su situación afrontaba todo de la mejor manera posible y rodeado de vecinos que a su manera lo llevaban en una y mil aventuras, pero ya dejándonos de mamadas sentimentales. Como parte de sus nuevos proyectos artísticos después del Chavo del Ocho, tenemos que en 1991 Chespirito y Florinda Mesa produjeron la telenovela Milagro y Magia para posteriormente en 1992 iniciar su recorrido por el teatro con la obra 11. Ah, yo estaba diciendo, vale, si lo produjo, yo ni me enteré porque yo sé, era tan grande Chespirito que se iba a escuchar si es que iba a actuar en alguna novela o algo por el estilo, y yo creo, a ver, en esos tiempos yo era un niño también, no le iba a prestar tanta atención seguramente, pero yo estaba diciendo, raro que haya actuado en una novela, no, pero produjo. Y de aquí, de su teatro, de su obra de teatro, creo que se llegó a escuchar aquí en Bolivia, rollo El Periódico o algo por el estilo. 12, obra que narra la bochornosa situación de un hombre que pierde sus partes íntimas en un accidente y trata de lidiar con esto para poder procrear con su esposa. No me lo estoy inventando, de verdad va así. Finalizando esta etapa de experimentación participando en la realización de las letras de los temas musicales para las telenovelas La Dueña, Alguna Vez Tendremos Alas y Milagro y Magia, no pudiendo continuar más, ya que al igual que le pasa a todo ser humano, a las leyendas como Chespirito, también les afecta el inexorable paso del tiempo. Y es verdad, se notaba cada vez en las presentaciones públicas que tenía que se veía más demacrado, ya más cansado, y ahí fue donde yo creo que para muchos empezó ya la imagen fea de Florinda Mesa, porque había muchas ocasiones que él ya ni hablaba o no escuchaba tal vez las preguntas y ella respondía directamente ya por él.
Eso sí, a mí me supo feo. Bienvenidos al homenaje a Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. En el año 2000 se realizaría un homenaje a la trayectoria y carrera de Roberto Gómez Bolaños por parte de Televisa, al que acudieron varias personalidades de la casa televisiva ¿Cómo se y llamaba miembros del elenco del Chavo del Ocho. Espera, ¿cómo se llama este señor? Chabelo. Entre los que, para sorpresa de todos, estaba Carlos Villagrán, dándose a ambos una oportunidad de pasar un momento en paz después de tantos conflictos y celebrar aquello que los había unido en primer lugar. Es en este tiempo también que saldría a la luz que el hermano menor de Roberto Gómez Bolaños, Horacio Gómez Bolaños, mejor conocido como Godínez, cobraba el 40% de las ganancias de los proyectos del programa sin tener una participación artística destacada, ya que solo interpretaba a Godínez. 40%. Brother, se forró en guita sin hacer nada. Literalmente el Godínez. De forma ocasional, lo cual sí se vio justificado, ya que resulta que este estaba muy metido en los proyectos de Chespirito, pero en un rol administrativo y comercial importante. Yo fui actriz de Humberto Navarro. ¿Cómo? Yo pertenecí, aún siendo de Chespirito, de trabajar con Chespirito, yo estuve con la compañía de Humberto Navarro. Y Humberto Navarro fue testigo de que cada vez que a mí me contrataban... Quiero pensar que ese era cuando Roberto te dio desde el personaje, porque esto, si a mí me dices que este de aquí no es una referencia o no es el Chavo, me estás mintiendo en la cara de una forma muy fea. A mí me contrataban, él le daba el 40% neto a Horacio Gómez Bolaños por los derechos del personaje. Continuando con la línea de tiempo, en este mismo año Chespirito saldría públicamente a dar apoyo a Vicente Fox en su campaña electoral, al cual por alguna razón comparaban con la chimoltrufia. Soy Chespirito, amo entrañablemente a México y quiero verlo unido. Hombres, mujeres, ancianos, jóvenes, ricos, pobres, todos valemos igual, pero unidos valemos más. Mi voto es para diputados y senadores del PAN. Piénsalo, vota en todo por el PAN. Fox agradeciéndole el apoyo luego de ganar las elecciones, generando esto polémica entre quienes decían que no era ético que alguien como él use su imagen para la política, algo que sería recurrente hacer durante la década de los 2000. Como ejemplo de esto, en el 2007, Chespirito se uniría al reclamo de grupos católicos y conservadores que querían que el aborto se mantenga como un delito en México. Es en este mismo año también que empezaron los rumores acerca de dos shows que había hecho para cárteles de estupefacientes, el primero para Pablo Escobar y el segundo para una Escobar Gaviria, líder del cartel. Esto se sabe debido a la publicación del libro El hijo del ajedrecista, escrito por el hijo del líder del cartel de Cali. Grandes actores, grandes cantantes han venido a hacer presentaciones privadas a fiestas de mafiosos. Eso es lo más común en Colombia. Pero si fueron ciertos, fueron hechos ciertos. Muchos poniendo en duda este testimonio y otros tomándolo como un hecho, manchándose la imagen no solo del elenco del Chavo, sino Pablo también de otros Escobar artistas como Juan Gaviria, Gabriel, Vicente Fernández y Diego Armando Maradona. Bueno, de este no lo dudo. Lo que provocó que los periódicos y revistas a lo largo de Latinoamérica estallaran con esta noticia, Roberto Gómez Bolaños no saliendo en ese momento a admitir ni desmentir estas acusaciones, sino que solo limitándose a decir que él no sabe cuántos buenos ni cuántos malos lograron ver o admirar al Chavo del Ocho. Pero además estoy seguro de que nos ha visto muchísimo. En una ocasión en Chile, y cuando tenía poco tiempo nos dijeron, eso sí lo comprobamos, que en la segunda fila estaban los nietos del general Pinochet. Pero luego nos dijeron no, y también estuvo el general ahí atrás. Florinda Mesa saliendo a decir que no valía la pena dar explicaciones y dando a entender que esto se hizo para colgarse de la fama de los artistas mencionados, siendo tanta la presión que Chespirito recibió por parte de los medios de comunicación y gente en ese tiempo que tuvo que lanzar un comunicado negando todo tipo de relación con grupos de ese estilo y anunciando medidas legales contra los que esparcieron el rumor, declaraciones que chocaron con María Antonieta de las Nieves, la cual de alguna manera dio a entender que estas presentaciones se dieron, ya que esta decía que ellos no pedían antecedentes penales de quienes los contrataban. Por supuesto que sabían, eso no tiene vuelta de hoja, eso no nos chupamos el dedo. Sabían perfectamente a lo que iba. La señora decía, bueno, es que yo voy donde me paguen. Esta forma de defenderse, pero si todos estamos en contra del narcotráfico, ¿por qué apoyarlo de esa forma, no? Pasando al 12 de noviembre de 2009,
urgencias en un hospital de la Ciudad de México, ya que según declaraciones de su hijo Roberto Gómez Fernández, tuvo una complicación en la próstata por la cual hicieron una intervención quirúrgica sencilla, lo que sumado a ya no verlo tan activo, y cuando sí se lo veía este ya no caminaba, daban presagios de un inevitable final que finalmente llegaría un 28 de noviembre de 2014, el día que Roberto Gómez Bolaños dejaría este mundo en su residencia en Cancún a los 85 años de edad a raíz de la enfermedad de Parkinson, haciéndose un homenaje privado en los foros de Televisa y otro público el 30 de noviembre en el Estadio Azteca con más de 40,000 personas reunidas para darle el último adiós, pudiéndose apreciar en estos... Algo que dijo Carlos Villagrán que sí me parece medio raro era esto. Cómo estaba tan preparado y tan armado todo, si es que ya falleció un día antes o algo por el estilo, de que hagan el homenaje. Porque, yo qué sé, si te fijas, todos están uniformaditos del Chapulín, del Chavo y tal. Medio raritos, la verdad. Fatídicos días, una breve tregua en el enfrentamiento entre Florinda Mesa y Carlos Villagrán. Con la bendición de Dios, aquí estoy y me siento muy contento y triste. Es decir, el estar aquí me hace feliz, decir, Señor, estoy aquí, puedo decirle adiós al maestro y la tristeza de todo. En fuera de contexto esto hubiera sonado medio raro, pero yo sé, es un momento de duelo, no sabes muchas veces qué decir. Que todos esperábamos. Y las lágrimas de la Chilindrina, quien desde la distancia lamentaba la pérdida de su mejor amigo, el Chavo. Y ayer se fue uno de los más grandes artistas que ha habido en México. En el cielo felizmente le dieron la bienvenida los ángeles y papá Dios a Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Un aplauso para él. Lamentablemente, luego de su deceso, el legado más grande de Roberto con el Chavo del Ocho se vería en juego fruto de enemistades latentes entre compañeros de elenco y falta de acuerdos con la casa televisora que retransmitía su creación a nivel internacional. Y es que el 1 de agosto de 2020, Telehambreados confirmaría que todos los programas de Chespirito serían retirados del aire. De esta forma, por primera vez en más de 45 años, el Chavo del Ocho desapareciendo de la televisión abierta y de las plataformas digitales, con canales de todo el continente de Chile a Brasil, de México a Argentina y en algunos países de Europa también, dejando de emitir los episodios y dejando a miles de fanáticos confundidos con respecto a que... Y sí, es lo que he dicho, es que estaba seguro de que ibas a estar viendo el Chavo en cierta hora del día en ciertos programas. Eso fue demasiado shock seguramente para muchos. Yo creo que ya para esta época estaba metido en YouTube. YouTube fue mi tele por mucho tiempo. Es lo que estaba pasando, la polémica siendo tan fuerte que hasta los propios ex compañeros del elenco dijeron haberse enterado por la prensa, María Antonieta de las Nieves y Edgar Vivar, expresando abiertamente su decepción por la forma en que se manejó todo. Les cuento que el Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado y Chespirito, por supuesto personajes de nuestro querido Roberto Gómez Bolaños, conocido internacionalmente como Chespirito, ya no se van a transmitir más en la televisión, lo que ha provocado críticas. Justamente su viuda, Florinda Mesa, Roberto Gómez Fernández, dio a conocer la salida del aire en todo el mundo de los programas creados por su padre tras un desencuentro con Televisa sobre los derechos de autor. Algo curioso es que inmediatamente se dio esta noticia, la gente atacaría a Florinda Mesa ya que la creían responsable de todo esto, los hijos saliendo a aclarar que toda la situación era culpa de Televisa, y motivo por el cual por 4 años el público se vio privado de poder volver a ver la serie que había marcado su infancia, hasta que el 7 de septiembre de 2024 la propia Florinda Mesa anunciaría que el Chavo del Ocho, así como todos los programas de Chespirito, fue reciente entonces, el 24. ¿What? Verían a transmitirse a través de Unimás, Univision y ViX a partir del 21 de septiembre. De esta forma, poco a poco volviendo a las televisiones nacionales e internacionales para ser disfrutadas nuevamente. Este mismo año también salió una noticia que, aunque pasó desapercibida, nos mostró mucho acerca de cómo era el buen Roberto. Bueno, pues la verdad es eso que estás haciendo, de la actriz de Patty. Roberto me daba así como que mucho respeto. Él era un hombre casado. Yo, ay, hasta nerviosa me pongo todavía. No sabía qué contestarle, no era como ahora que soy suelta para hablar, sino todo así. Como empezaba la carrera, pues era temerosa y estaba chamaca. Bueno, él una vez se me acercó, en el camerino y me comentó que no sabía si me estaba llamando como actriz
o como mujer. Y es que la actriz Rosita Buchot, una de las actrices que interpretó a Patty en un par de episodios del Chavo del Ocho de 1975, reveló que Roberto Gómez Bolaños le confesó en camerinos que sentía atracción física por ella, diciéndole algo como no sabía si te estaba contratando como actriz o como mujer, aunque Rosita aclaró que no hubo más allá de estas palabras. Afirmó que tras esto ya no volvió al programa. No se sabe si estos fueron exactamente los motivos para que esta no continuara, pero sí pudiéndose decir que este no es un caso formal de denuncia por acoso. Eso sí, existió un episodio de comportamiento inapropiado y posiblemente un ambiente incómodo, que de nuevo no fue más allá. Pero a lo mejor hubiera sido mi oportunidad para hacerme amiga de Roberto, para platicar con él. Pero yo estaba así, como que en ese tiempo era difícil en este medio artístico, cuando se te acercaba un hombre y tú pensabas que quería otra cosa contigo y a lo mejor no, a lo mejor sí, pero mientras tanto ¿qué digo? ¿Qué hago? Sin embargo, debemos decir que de ser cierto que existieron otras intenciones por parte de Roberto Gómez Bolaños hacia Rosita Buchot, no sería algo completamente inesperado. Después de todo, sus acercamientos con Florinda Mesa ocurrieron en circunstancias similares y cuando él aún estaba casado, volviéndose Florinda Mesa en una mujer que hasta el día de hoy, lejos de preservar el legado de su esposo, parece más bien empañarlo con sus declaraciones tanto pasadas como recientes, desbordantes de un claro interés por controlar el relato que en rendir homenaje a su esposo y demostrándonos que el papel que le tocó en la serie del Chavo del Ocho, el de la vieja chancluda, contrasta perfectamente con su actitud actual llena de desdén hacia sus compañeros de elenco y hasta incluso hacia una serie biográfica que, si bien idealiza muchos aspectos de la vida de Chespirito, ya que está realizada por sus propios hijos, no teme mostrar a Florinda Mesa tal como fue o es desde la perspectiva de aquella familia que ella rompió. Y eso sería todo, ¿de verdad? Él tenía 7 grandes defectos. Ay, no. 6 hijos y una esposa. Entonces... No, como defectos. Claro. Pero entonces... hijos maravillosos, ¿cómo puede uno? Como, si fueran míos serían maravillosos. Si fueran tuyos serían deformes. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. No te olvides de dejarnos tu suscripción. Yo fui Tommy Black para CNN en español. Buenas noches. Muy buen video. Tommy, te llevaste el like, te llevaste la sub y después, si me hablas, te llevas algo más. Bueno, sin mucho más que decir, muchas gracias a la gente que está viendo esto y nos vemos en otro video.